Leo, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por acompañarme de nuevo. Gracias por estar acá. Te invito a que te suscribas a mi canal, que me sigas en mis redes sociales y que mires tu signo solar, lunar, ascendente, tu Venus y me dejes saber en los comentarios cuál mensaje resonó más contigo. Vamos a ver qué mensaje tiene tu ex para ti, qué es ese mensaje que te quiere dar y no ha podido, qué es eso que te quiere decir y no ha podido. Se volteó una carta, lealtad, moralidad. Vamos a ver qué te quiere decir. Tal vez ustedes están en contacto cero, tal vez se tienen bloqueados el uno al otro, no hablan desde hace mucho tiempo. Vamos a ver en qué estado está esa relación o qué está pasando por la mente de tu expareja. Tienes el despertar y los cambios. Creo que estas dos cartas no le habían salido a nadie. Ya te las explico. Vamos a ver qué más nos dice el tarot. Vamos a ver qué más dice el tarot para ti, Leo. ¿Cuál es ese mensaje de tu expareja? ¿Qué es lo que tu expareja quisiera decirte? Déjame barajar otro poquito, Leo. De por sí ya estás pasando por un despertar. Ya estás teniendo muchos cambios en tu vida. Esta ruptura te está llevando a vivir un despertar espiritual, lo quieras o no. Una situación que tienes que empezar a afrontar, pero es positiva. Este tipo de cambios son positivos. Tienes el 6 de bastos, una carta muy bonita para abrir la lectura. 10 de bastos. Tienes la luna ha salido muchísimo en estas lecturas. Puedes estar lidiando con un Piscis. Tienes el diablo, puede ser un Capricornio. La justicia, puede ser un Libra. La muerte y el renacer. ¡Wow! Y puros arcanos mayores, uno tras otro. Rey de bastos, 8 de copas, la torre, 8 de bastos. Paremos ahí. Bueno, tú te sientes en una situación como de desigualdad, Leo, como que no fue justo lo que ocurrió, como que no fue justo lo que pasó, y sientes que como que las cosas no salieron a tu favor, como que no hubo esa lealtad respecto a tu expareja, como que no fue leal a ti, no descubriste que no tenían ambos la misma moralidad, los mismos valores, las mismas, no sé, percepciones de la vida y te sentiste súper decepcionado, Leo. Fue como, esta persona no era como yo pensaba, no era como yo anhelaba, pero el hecho de que esa persona se hubiera alejado o ustedes se hubieran terminado fue como un éxito para ti. Es como un nuevo comenzar en tu vida. O sea, tú no eres de esas personas que están en este momento, como en otros signos, llorando y anhelando que su ex vuelva. No, tú lo sientes como una ganancia, como un beneficio, como que la fortuna llegó a tu lado, como que te dejó, pero tú saliste ganando, o tú lo dejaste y tú saliste ganando. Y ahí es donde entra ese despertar espiritual. Es como este cambio que hubo a raíz de esa decepción, a raíz de esa tristeza que esta persona te causó, generó un despertar en ti, como un decir, ok, esto tal vez no es lo que quiero en mi vida, tal vez no estoy haciendo lo que me gustaría, tal vez no es un momento de mi vida para casarme, para amarrarme, tal vez esta persona quería casarse contigo, formalizarte, tenerte como en la casa o algo así. Y tú despertaste y dijiste no. O sea, como que te fuiste tan de lleno con esa persona que ahorita dijiste yo ya no quiero y yo ya no. Pero esa persona, mira, yo te digo, puede ser que esa persona haya sido una persona muy narcisista, muy sociópata, porque para ti ha sido un beneficio tan grande haberte liberado que es como que hubo un antes y un después de esa relación. Y lo que esa persona está pensando es como que quisiera regresar a ti, como que quisiera volver, como que quisiera estar de nuevo contigo, como que quiere ir a probar si todavía te puede manipular, si todavía te puede dar 3 vueltas, ir y de echarte 4, 5, 6 mentiras, pintarte pajaritos en el aire, toda una historia. O sea, esa persona tiene toda la intención de volver. Y ten cuidado de no abrir las puertas equivocadas porque esa persona como que te ve que estás avanzando espiritualmente, que estás creciendo como persona. Seguramente este año si arrancaste a ir al gimnasio, a hacer la dieta, todo lo habido y por haber, y no le está gustando para nada.
O sea, esta persona muy narcisistamente es como, no, yo no te quiero ver progresar, yo no quiero ver que Leo brille más de lo que ya brilla, ni que de pronto le lleguen otras personas y otras opciones, y quiere aplastarte, como sea, de por sí, que si esa persona se alejó y se alejó físicamente de ti, va a coger sus cositas y va a volver. Es como, no, yo voy a volver a instalármele allá a Leo, voy a hacerle la vida imposible, voy a hacer que vuelva a caer en mis redes, sí, como tú lo ves acá en el signo del diablo, es una persona que se encuentra manipulada por el diablo y una vez que la carta está atrás, está al revés, es que tú te lograste liberar, te lograste zafar de eso, o sea, que por más que esta persona venga y te diga y por más de que tú la hayas amado y la hayas querido, no hay vuelta atrás, o sea, tú no vas a caer en eso. Y hay mucha justicia al respecto, o sea, tal vez tú diste demasiado, hiciste demasiado, y como que no fue justo lo que te hicieron, no fue justa la forma como te dejó, tal vez te culpó por algo que esa persona hizo, te manipuló, te gritó, te insultó, una persona bastante difícil. Y no fue justo que te trataran así, o sea, tú lo diste todo, tú lo entregaste todo. Y es como un renacer para ti, o sea, la justicia en este momento es que es un renacer para ti. Tú necesitabas tal vez en tu vida abrir los ojos de esta forma, tal vez encontrar a alguien que le diera ese cambio total a tu vida, que te moviera todo y que tú dijeras, hay gente muy mala, no toda la gente es buena, no puedo creer así, no puedo ser tan confiado. A veces los leos tienen muchos amigos, es mucha gente alrededor y creen que todos son confiables, que todos son amigos leales, que toda la gente es buena y pues no. Hay mucha gente que se acerca a los leos es para absorberles la energía, para sacarles todo lo positivo, para copiarlos, para imitarlos, para por envidia. Y esta pareja que tú tuviste fue así. Es como que te envidiaba más que amarte. Es como te veía con cierta ilusión, sí, de wow, es una estrella ya brillando en los astros, pero yo también quiero. Pero yo también quiero ser, pero porque solo Leo, porque yo no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, una persona súper narcisista. Y acá estás tú, Leo, como yo no me voy a dejar aplastar, no voy a dejar que vengan y me tumben, yo voy a volver a coger, como dicen, la batuta de mi vida y arranco para otro lado. De por sí que puede ser que tú estés viajando, que tú estés haciendo un cambio, que te cortes el cabello, que te pintes el cabello, que empieces lo que te digo, a hacer otra dieta, otra alimentación, hagas un cambio muy grande en tu vida a raíz de esto. O sea, esa persona no sabe realmente el favor que te hizo porque estos despertares no mucha gente los tiene y a veces muchas personas duran en estas relaciones así tóxicas por años y no salen de ahí. Afortunadamente no fue mucho el daño, no fue mucho el tiempo que esta persona estuvo perjudicándote y va a insistirte varias veces, o sea, va a insistir en volver y en volver y en volver y tú no vas a darle chance a que entre, o sea, tú no le vas a dar ni la oportunidad de que se asome a tu vida, como que le va a tocar ya recurrir a escribirte un correo, mandarte una carta en físico o algo así, porque tú no piensas mover el dedo del renglón, tú no piensas desbloquearlo, tú no piensas desbloquearla, tú no piensas darle chance a nada, como que tú sabes que la decisión que se tomó de alejarse es la mejor. Y esa persona va a entrar en la energía de la torre. Y ahí va a estar estancada, estancado por un muy buen tiempo. Esa persona va a sufrirla, va a sentirse agobiada, pero no tanto por amor, porque no veo ninguna carta de amor acá, soy sincera. O sea, es más como piedra de no poder controlarte, como piedra de no poder darte tres vueltas y volver a sacarte las cosas positivas que tenías. O sea, esta persona va a sentirse como, ¿qué pasó? Porque se me salió del control, porque ya se me salió de las manos, como así que el Leo se dio cuenta cómo era yo y como que porque ya no la puedo controlar. Éxito, éxito y éxito y éxito. Esta carta también te representa a ti, Leo, es como vas con todo. No te mostré el anterior. Es un avance, es un nuevo comienzo, es un movimiento muy, muy grande en tu vida. Puede que tú también te estés como te digo, pensando en viajar, en irte, en recorrer el mundo, en estar con amigos, en empezar a salir con tus amigos, en tal vez tú ya querías hacer todo esto, tal vez tú ya querías viajar, tú querías moverte, tú querías hacer muchas cosas y esa pareja tan tóxica que tuviste no te dejaba hacer nada. Y si bien los leos brillan con luz propia y la gente los ve como líderes y los admira, a veces los leos les pasa esto.
que llega alguien que les encuentra la debilidad, les encuentra la inseguridad y los tiene ahí, como que no los deja fluir, como que les corta las alas. Y eso te pasó. Es como que alguien te encontró la debilidad y todos tenemos una debilidad. La cosa es que llegue alguien bien tóxico que no la encuentre y no sepa manipular de ahí. Entonces esa persona supo como retenerte y decirte no viajes, no te muevas, no hagas, no tengas aspiraciones más de donde ya estás, como que no te quería ver brillar ni saltar más de donde ya estabas porque cómo te iba a controlar, cómo te iba a volver a meter en el corral cuadradito que te metió. Entonces te bloqueó muchos de tus sueños, muchas de tus pasiones y no te dejó salir de ahí. Pero mira, apenas esa relación se acabe y tú salgas como de esa cierta tristeza, logres hacer ese despertar espiritual, tú vas a coger tus cosas e irte, pero bien lejos. Vas a empezar a viajar, a pasear, y todavía eres una persona joven, o sea, todavía estás en un momento en el que puedes hacer cosas y esta persona, estoy segura, te vendió la idea como de que ya eres mayor, ya acá en Colombia decimos ya te dejó el tren, ya no puedes hacer nada, ya nadie te va a querer, nadie se va a interesar en ti, como que te hacía ver como que tu vida ya valió, ya hasta ahí llegó y no hay más para dónde. Pero pues no es así, tú vas a empezar a cultivar tu vida, a cultivar tu corazón, vas a tener mucha abundancia económica, vas a empezar a tener nuevas ofertas laborales, tal vez hay gente que va a empezar a acercarse a ti otra vez porque ya se dieron cuenta que te alejaste de esa persona tóxica, muchos amigos, muchos conocidos, gente del trabajo que tal vez prefirió empezar a alejarse de ti a raíz de que esta persona te controlaba tanto y como que alejaba a todo el mundo de ti y viene alguien a tu vida. O sea, eres de las pocas lecturas que no está anhelando ningún pasado, ni anhelando ningún ex. Viene una persona nueva para ti, una persona muy tierna, muy romántica, muy de los que todavía mandan cartas, de los que consienten y abrazan y son así súper mega tiernos, algo muy lo que tú estabas esperando, ¿no? Y esa persona quiere tener una familia contigo, bueno, puede ser un signo de agua, puede ser un Piscis, puede ser un Cáncer, un Escorpio. Esa persona sí quiere como tener un hogar, como tener una familia, como tener unos hijos. Es una persona muy afín a ti. Si bien son signos totalmente distintos, por ejemplo, si eres Leo y Piscis, son cosas totalmente opuestas, se llevan muy bien, se complementan muchísimo. O sea, por ejemplo, puede que tú seas más arriesgado, más lanzado y esta persona sea más sensible y menos arriesgada y más emocional. Entonces se complementan las dos energías y tú aprendes como a manejar esa sensación de ser, esas energías de ser más sensible, de ser como más afectivo, afectiva y empiezas a tomar cosas de esa persona. Y asimismo tú le aportas a esta persona como más ganas de lanzarse a la vida, de arriesgarse, de viajar, de explorar, de hacer cosas nuevas. Se van a complementar muy, muy bien. Y cada que tu pasado intente volver, tú le vas a dar la espalda. Te soy sincera, ese pasado va a estar ahí por un buen tiempo. No es como que se desapareció y ya y por fin me libré, no. Ahí va a intentar volver, intentar volver, intentar volver hasta que se canse. Pero tú con esta persona tienes toda la estrella, puede ser también un acuario, tienes toda la estrella para que inicien algo nuevo, algo súper brillante, como lo ves en la carta, algo lindo, algo muy emocional, algo muy de signos de agua, insisto yo. Esa persona la vas a reconocer porque va a ser una persona muy avanzada espiritualmente, una persona no religiosa, pero sí que medita, no sé, que está avanzada, que no se limita aquí a las cosas terrestres, sino que está más allá, que no pelea por pendejadas, que no tiene discusiones sin sentido, que no es de esas personas que necesitan aprobación de todo el mundo y tiene un mundo de gente en el Instagram siguiéndola. No. Es una persona de las que tú puedes llamar que son almas viejas, que tal vez no es una persona mayor, pero sí se comporta como una persona que ya vivió mucho, que tiene mucha experiencia, que tiene mucha sabiduría en la vida y eso a ti te llama mucho la atención. Es como esta persona tan joven, porque es relativamente joven y más joven que tú, cómo esta persona puede tener toda esa sabiduría, como esa sapiencia, como si ya hubiera vivido 100 años y está enseñándome a vivir. Y tú decides lanzarte.
como el loco, decir, no, yo me voy con esta persona, yo voy a intentar, yo voy a ver qué pasa, yo quiero mirar qué cosas pueden ocurrir, se te van a abrir miles de opciones con esta nueva persona, tanto económicas como amorosas, nuevos caminos, nuevos inicios, van a poder recorrer el mundo, muchas cosas que tal vez tú quisiste hacerle hoy y que no podías con esa otra persona porque no te dejaba, esta persona va a ser como, bueno, pues vamos, pues ya estás diciendo como que me arriesgué al mundo, entonces camine y vamos, viajemos, hagamos, van a ser muy como el yin y el yang, ustedes dos, va a ser una relación muy templada, muy de mucha igualdad, de mucho respeto, de mucha nobleza, de mucha bondad, o sea, no es como que yo soy más, yo tengo más, yo no. Tienes al rey de copas y ya te va a salir la reina de copas. Te lo digo, se complementan, son el uno y el otro, el yin y el yang. Se llenan mutuamente a pesar de que son personas distintas, quieren lo mismo. Si tú ves acá, los dos tienen como esta coronita arriba, están en el mismo plan de meditación, o sea, las dos personas buscan ese amor. Esa persona puede que esté lejos de ti, puede que haya espacio geográfico, distancia en la que tú tengas que recorrer para estar con esa persona, pero quieren lo mismo. Quieren el mismo amor, quieren la misma dulzura, quieren las mismas cosas, así que pues vas a encontrar muchísima felicidad con esta persona. Y pues bueno, Leo, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado la lectura. Nos vemos en una próxima lectura. Déjame saber en los comentarios si te identificaste y nos vemos pronto. Adiós.